Hola chicos, retomando esta cuestión de la lógica, es muy importante que ustedes repasen esta situación. Vamos a ver aquí la tabla de lógica, en donde las conectivas aquí, vamos a repasar esto con una pregunta detonadora y donde ustedes puedan fundamentar todo lo que han aprendido. Bien, las conectivas lógicas implican un nexo entre dos o más proposiciones simples, que esto es lo que ya habíamos de alguna manera visto y lo que ustedes han venido realizando, pero sin embargo hay escuetos errores donde ustedes los pueden corregir. Para formar proposiciones compuestas, estas conectivas pueden ser sustituidas por símbolos de tal manera que al final los enunciados que vayamos a ocupar quedaran reducidos a particulares combinaciones de letras sueltas y símbolos llamados conectivos lógicos. Esto, sin embargo, tiene que retomarse de una manera porque las tablas que ustedes están haciendo a partir de los valores de verdad no los están realizando muy bien. Entonces hay que ser muy minuciosos en esta cuestión para que ustedes tengan esas combinaciones dentro de los valores de verdad, que son las tablas de verdad, en donde la primera oración, por ejemplo, el árbol es verde, ustedes deben comenzar conforme el valor de verdad. Si aparece en el primer renglón la B, pues tiene que decir es verdad que el árbol es verde. Y si en la otra columna de la proposición simple donde va Q aparece es grande, ahí tienen que también poner es verdad que el árbol es grande, bueno, sin repetir, ajá. Ya si abajo aparece la F con la F, ustedes van a decir, es falso que el árbol sea verde, y en la Q es falso que sea grande, por lo tanto va a ser una proposición falsa. Bien, vamos a repasar estas cuestiones de las conectivas para que ustedes las tengan bien presentes y no tengan ningún problema. Aquí de alguna manera está el cuadro, que este cuadro quiero que ustedes lo tengan. Si es posible que lo copien así y ustedes lo transcriban. Veamos las conectivas lógicas presentadas a partir de algunos ejemplos en este lenguaje común y traducidas al lenguaje simbólico con el nombre de la conectiva y evidentemente cómo se lee. Aquí en esta primera columna están los conectores lógicos, ¿sí? Que esto va a permitir las posibles combinaciones de las letras, ¿sí? Entonces esto es en un lenguaje particular, en un lenguaje común. La conectiva primero, negación, después la conjunción, después disyunción, la condicional y la bicondicional. Ajá, estas son las conectores, estos son los conectivos lógicos que ustedes deben de usar para posteriormente implementarlos en las tablas de verdad. Ahorita vamos a ver nuevamente un ejemplo para que ustedes lo realicen correctamente y no tengan ninguna duda y mucho menos se sientan incómodos en esta propuesta, en esta apertura para poderse expresar y pues todo que esto conlleve a poder entender tanto epistemológicamente, tanto reflexivamente, críticamente, los distintos argumentos que sobresalgan en esta combinación de lenguaje que ustedes proponen a partir de este lenguaje. Ajá, no va a ser un lenguaje ordinario ni común, ni por supuesto que en sentido común ordinario, cuando los escuchen hablar u otras personas que les comenten, no, hablas muy exageradamente, no te entiendo nada, bájale 2 rayitas a, no sé, esas cuestiones, pues son simbólicas, ese tipo de expresiones, ese tipo de metalógica, pues va a ser factible cuando ustedes tengan una tertulia bajo una responsabilidad muy lúdica a partir de una cuestión semántica, en donde se logren proposiciones y una representante cuestión de lenguaje a partir de esos simbología, a partir de esos símbolos, en donde ustedes van a tener ese carácter lúdico, ese lenguaje que se logra expresar a través de estas cuestiones, como son las tablas de verdad, que como bien ya les había dicho, las tablas de verdad pues sirven para poder comprender esta realidad distinta a la que de alguna manera otros la puedan entender. Y pues la expresión lógica de la negación, aquí la tenemos con esta letra sentencial que es la P. Esta letra sentencial, recuerden, representa una oración, es decir,
una oración simple. Ajá. En este caso, el árbol es grande. ¿Cómo sería si le agregamos la negación? Pues entonces, si se le agrega la negación, es decir, la interpretación en un lenguaje común como la no, pues sería, no es grande el árbol. Ajá. O nunca el árbol va a ser grande. Puede cambiar ahí un poco la cuestión para poderse expresar. Recuerden aquí la negación con la P como proposición simple. Nunca jugarás, no comerás, no serás grande, no serás inteligente, no serás estudioso, nunca llegarás a presidente, nunca serás libre. Ese tipo de ejemplos, pues de alguna manera aquí se pueden representar con este conector como en su expresión lógica. Y sí, evidentemente esta negación pues afecta a distintas personalidades en una cuestión psicológica, en una cuestión semántica, en una cuestión de hábitat, etcétera. Y ¿por qué no? Pues es la misma negación de la verdad. Ajá, y ya su interpretación, pues es no P, es decir, no es verdad que P. Aquí ven la negación y aparte la verdad. O sea, hay una implicación junto con la negación y la verdad. ¿Cómo quedaría ahí? No es verdad que el mundo es plano. A la vez que negamos, estamos afirmando. Entonces es muy interesante esta cuestión de la negación, ya que se logra afirmar. En la conjunción tenemos esta conectiva lógica en un lenguaje común y la expresión lógica pues queda de esta manera. P, conjunción Q, que en este caso representa esta conexión que es la I, que es esta V invertida, es decir, hacia abajo. ¿Cómo quedaría aquí? Como auxiliar, es decir, la conjunción que se refiere a la I. El árbol es grande y ancho. Entonces, aquí se interpreta P y Q, tanto P como Q. P y además Q. Ajá. El árbol es grande y ancho. Esta es una manera de representar nuestro lenguaje a través de una cuestión simbólica, a través de una expresión lógica y su interpretación. Entonces, pues imagínense si de alguna manera vivimos en un tanto que creemos estas modalidades como verdad y sobre todo que pensamos que el lenguaje ónticamente representa al mundo, pues nos vamos a dar cuenta que a simple vista no es verdad ya ni por sentido común. Todas las cosas que nombramos y nominamos a partir de esta utilidad, de alguna manera las refrescamos con el materialismo, con Marx. Si vemos un buró, pues este va a ser de alguna manera un tanto exigentemente capitalista y de acuerdo a su utilidad. Lo que está en nuestra mente, pues solamente es una conexión junto con la utilidad que está frente a nosotros. Es decir, lo que expresamos es pura semántica. Buró. Sí, pero ¿qué queremos decir con buró? Ok, pero si ya lo representamos con una cuestión de conectores lógicos y expresión lógica y su interpretación, pues entonces vamos a decir, vamos a darnos cuenta que si hay un verdadero argumento, independientemente de esta realidad que afrontamos, que de alguna manera se especula sin comprender la lógica. ¿Ah? Con la condicional, igual recuerden que a partir de la conjunción, disyunción condicional y la bicondicional, pues ya son proposiciones totalmente compuestas. Ajá, la única que no es compuesta pues es la negación, pero se va a usar en P o Q o en su descendente, que en este caso PQ sería R, S y T. Ajá, estamos repasando esta tabla para que ustedes tengan presente muy bien cómo se van a elaborar. La condicional, P, conector lógico, la expresión lógica y Q. Esta se lee sí, entonces, que sería la especie de flechita que tenemos aquí. Si P, Q, entonces, ¿cómo quedaría? Si llueve, entonces el maíz crecerá. Ajá. Debe haber un antecedente y un consecuente. La bicondicional, recuerden, P, Q, esta expresión lógica que a partir de es la doble flecha y es dos oraciones.